Bueno, escuchándome el final de la entrada anterior, encontré que me volvió a ocurrir que adelanté dos características y hablé solo de una. Así que mis lectoras y lectores y quienes me escuchan por aquí, que son tan atentos y atentas y atentes, seguramente se van a dar cuenta. Yo me escuché sobre el final y encontré que hablé de dos características de la causa y planteé esta idea de que la causa necesita de ese agujero, podríamos decir, de algo que falta, que no está todo allí, sino que impulsa a una búsqueda. Esa es una de las características de la causa del deseo del objeto cuando es causa, cuando el objeto no tapona, sino que permite abrir a seguir buscando. Esa es una característica. Y la otra característica es que el deseo no es individual, siempre es en relación al deseo del otro, de un otro. ¿Sí? En el caso de César González, es, eh, es el deseo del profe, de Patricio, ¿sí? Y también es ese objeto que no se cierra, no se termina de cerrar en el título y que relanza una búsqueda. Y bueno, hablando de causa de deseo, del lugar del otro, de que relanza a una búsqueda, yo también dejé planteado antes, deslicé, que hubo algo que me dejó pensando en una de las intervenciones. Y lo quiero leer porque también tiene que ver con lo que me causó a mí leer todas sus intervenciones, pero en este caso particular les leo la intervención de Valeria Díaz, de nuevo, porque en realidad son dos partes de la misma intervención. Dice así a propósito de la analogía que hace Freud con los mecanismos de atracción, el fenómeno de atracción y repulsión, la analogía con la física. Sospecho que Valeria debe ser del campo de la física. Me interesó muchísimo pensar esta analogía, advirtiendo de los límites que tienen las analogías cuando son de dos campos muy diferentes, ¿no? ¿Para qué nos pueden servir en este caso? Nos pueden servir para hablar, justamente, porque esas diferencias, esas preguntas que se suscitan, causan, ¿sí? Son causa de deseo, del deseo de seguir indagando. A mí me llevó a volver al texto de Porque la guerra, releí varias veces esto que no sé si lo termino de entender, lo podemos seguir si nos dan ganas, si hay deseo de ambas partes. Bueno, dice Valeria, el fenómeno de atracción-repulsión no es causa última, sino el medio por el cual se expresa el campo electromagnético. El campo es la causa última, no sus cargas ni sus interacciones. Esto me pareció muy interesante, esta introducción de la idea del campo, acá aludiendo al campo electromagnético, ¿no? Que tendría que explorarlo un poquito más, me causa curiosidad, deseo en los términos nuestros, que se manifiestan como curiosidad, el deseo se manifiesta como curiosidad de indagar el campo electromagnético. Que efectivamente tampoco, estuve buscando a ver si en el texto de Freud él habla de causa última, no lo encontré, la verdad que no lo encontré. No es que es la causa, no hay una causa última, ¿no? Hay una causa justamente que no es última, sino que la causa lo que hace es abrir. Es abrir y el campo que abre, el campo en el que se abre es el campo de la palabra y del lenguaje. Hay un texto de Lacan que es justamente el campo de la palabra y del lenguaje, que es un campo, ¿no? En el cual las interacciones justamente se van produciendo. Por eso me resultó muy interesante este señalamiento.
Continúa Valeria. Eso quiere decir entonces que lo que Freud identifica como causa, la pulsión, no es, de nuevo, no es que la pulsión es la causa, sino que la pulsión es uno de los componentes que están ahí jugando con todos sus elementos, con toda esa complejidad que tiene el montaje pulsional. Es en realidad lo que aprendemos, entiendo que es desde el campo de la física hoy, que es un medio, efectivamente, es un medio. O simplemente a la luz del momento actual está mal hecha la analogía. Eso también es interesante, ¿no? Me refería antes a esto, que son las analogías en relación al momento del saber de la época, en este caso en relación a la física, pero ahí no me quiero meter porque desconozco, absoluta ignorancia mía, pero sí me parece que es interesante poder introducir esta idea de, del campo electromagnético. Acá la compañera dice no es una crítica a Freud, y si lo fuera no importa. A principios del siglo XX creo que no se hablaba mucho de la naturaleza del campo electromagnético. Bueno, debe ser así, yo desconozco, pero traigo esto en un doble sentido. Por un lado, porque acá Valeria me permite introducir esta idea del campo, que hay un campo, o así lo reinterpreto yo, digamos, me sirve para hablar de esto, no voy a ser estricta en el diálogo transdisciplinario porque desconozco cómo se mueve el campo electromagnético, pero me queda la inquietud, me queda la causa de deseo de investigarlo, también para afinar la analogía, que siempre las analogías ayudan a pensar, ¿no? Como las metáforas y demás. Bueno, entonces, yo tirando del piolín, digamos, de lo que arroja Valeria, llevando agua para mi molino, en relación a la causa de deseo, fíjense que en esta pequeña interacción que hemos tenido, aún mediando este medio tecnológico, el foro, la escritura y demás, que creo que no reemplazan la presencialidad, pero permiten activar esas dos características que yo decía en relación a la causa, que es la presencia de un otro, y de ese objeto, que en este caso sería campo electromagnético, con toda la polisemia que tiene justamente, y que en el campo de la física significa algo, lo que significaba en la física de principios del siglo XX, lo que a mí me resuena como campo, ¿no? Entonces, es el deseo de Valeria y es mi deseo, es el otro, ¿no? Ahí hay como una banda de Moebius en donde siempre se activa en relación a un otro, que fue Patricio, y para nosotras dos fue, bueno, el texto que yo ofrecí, la lectura que hizo Valeria. Ella desde dónde lo lee, desde su campo, supongo que debe ser la física. Entonces, y eso hace causa, eso hace causa. Y voy a agregarle un dato más que evoqué, hablando de causa, esto que abre, me acordé de una charla que escuché de un psicoanalista que se llama Jorge Alemán, una conversación del viernes a la noche, me anoté algo aquí, él plantea algo que me lo subrayé, eh, él dice, las huellas que el saber deja, hablando del saber, que el saber deja, si no son sedimentadas como causa, ¿m? No cesa de repetirse y ahí en esa repetición depende el ámbito en el que estemos. En nuestro caso, que tiene que ver con los aprendizajes, si no sedimenta el saber, no sedimenta como causa, eh, muchas veces lo que se repite es que uno repite, repite y no se acuerda y no entiende, porque ahí no hubo ese engarce, ¿no? Donde no hizo causa en términos de seguir, de se abrió una pregunta para seguir una búsqueda, no hubo conexión con otras cosas que uno ya traía, y no hubo un otro
que a veces el otro, ojo, también puede ser un autor, cuando estamos leyendo, uno también, el deseo es, no tiene que ser necesariamente la persona, pero bueno, en el caso de la educación escolar, con niños, niñas, adolescentes, bueno, la presencia del profesor, pero sobre todo del deseo de quien ocupa ese lugar y que tiene esos objetos que son los objetos de la cultura tienen un papel fundamental. Entonces, para mí el campo, con lo que me ofrece acá la compañera, es este, fíjense, este es el campo, se lee al revés por efecto de esta manera de grabarme, pero fíjense, acá el campo es, este es el vínculo educativo, la manera en que nos lo trae Moyano, que se apoya en Violeta Núñez y Violeta Núñez se apoya en Herbart. Esto lo pueden leer en la clase, en el texto que les ofrecimos. Entonces, fíjense, dice, el vínculo educativo se puede graficar de esta manera. Es un triángulo abierto por la base y tiene tres elementos. El agente de la educación, el sujeto de la educación y los contenidos de la cultura. Y tiene que estar abierto por la base. Este es el campo. Entonces, en la próxima entrada ya me voy a meter con este campo.